Bien. Entonces, conectividad, dijimos que una de las herramientas que se utilizaban, características dentro de los microcontroladores, dentro de los sistemas embebidos hoy en día, es la conectividad. Intuitivamente, no hay nada que diseñemos que no pensemos en conectarlo hoy. En el caso de Cortex, habíamos arrancado antes con que la parte de comunicación serie estaba muy bien cubierta y luego nos aparecen como opcionales conectividad a través de USB, por ejemplo. La mayoría de los Cortex hoy en día vienen con USB. Muchos de ellos vienen con los tres tipos de USB, es decir, USB host para actuar como proveedor, como master, por ejemplo, ¿para qué? Y por ejemplo, para conectarle un pendrive en el cual tenemos instrucciones o tenemos parámetros de setup o donde queremos retirar resultados. Tenemos la opción de utilizarlo como device, es decir, para hacer un sistema de adquisición de datos que transfiera datos, o como una impresora, o como un mouse. Y tenemos también, en muchos casos, la opción on the go. On the go es cuando yo quiero conectar la cámara fotográfica a la impresora sin la intervención de una PC en el medio. Con la cual tenemos una opción muy importante. Esto es propio de cada fabricante. En el caso nuestro, tenemos efectivamente las tres opciones disponibles por programa, con una ventaja adicional. La interfaz física está incorporada, con lo cual del chip salimos directamente al conector, sin tener que agregar ningún hardware adicional. En el caso de Ethernet, cada fabricante le da su propia interpretación y en nuestro caso, la parte física, el PHY, hay que conectarlo externamente. Eso lo vamos a ver a la tarde en la plaquetita, le vamos a recalcar dónde está la interfaz física con su propio cristalito. En realidad, para Ethernet, nosotros pensemos en viene pensado para una conexión de 100 megabits por segundo. Si uno se pone a pensar 100 megabits por segundo, ¿qué es lo que puede llegar a hacer el micro? Mucho procesamiento a 100 megabits por segundo no puede hacer. Entonces lo que hace en realidad el micro es, dicho en forma muy resumida, tener dos buffers. Un buffer de transmisión y otro buffer de recepción. Entonces cuando recibe un paquete le irá al buffer de transmisión, se le avisa, acá hay un dato, y cuando quiere transmitir coloca los datos en el buffer de recepción y luego dispara la transmisión. Entonces mucho más de eso no se puede pedir. En el caso de USB, un detalle que me quedó pendiente es que nosotros tenemos la comunicación full speed disponible en USB, es decir, 12 megabits por segundo. No la high speed de 480 megabits por segundo. Tengo otra pregunta. En el caso de Ethernet, ¿le podés montar una pila de protocolos para direccionarlo en USB o el stack? El stack. Sí. Eso viene, y lo vamos a ver, lo vamos a mencionar nosotros, como paquetes provistos por terceras partes. No, digo, LPC, por ejemplo, no te provee una pila para montarla. Sí, pero no en forma oficial. Bien. Sobre eso vamos a charlar un poquito más cuando veamos CMSIS. Okay. Y el último punto que nos queda es algo bastante interesante y que hubiera sido un pecado que nos lo hubiéramos olvidado, que es la parte que se llama ISP e IAP. Utilícenlo como herramienta de seducción también. ¿Sabes lo que es ISP e IAP? Bueno, ¿qué significa esto? A los que tenemos unos cuantos años y kilos de historia, recordamos que existían programadores de microcontroladores. Uno tenía un programador de 8051, un programador
DHC08. Aquí no existe. ¿Por qué? Por varias razones. La primera de ellas es de tipo tecnológico. Nosotros trabajamos con 100 patas. Sería un disparate pensar tener 100 patas en formato dual inline. Sería una zapatilla. Entonces, encontramos este montaje en formato de montaje superficial. Cuando nosotros hablamos de la ley de Moore y la otra ley que no me acuerdo quién la dijo sobre la densidad de componentes y la velocidad, hay un tema que cuando empecemos a pensar en producción nos surge. Los semiconductores aumentan su densidad y bajan su costo con el tiempo. ¿Qué pasa con el circuito impreso? ¿Qué pasa Con el circuito impreso. El costo del circuito impreso no sigue esa ley. El costo del circuito impreso no se basa en silicio, sino que se basa en petróleo. Ups. Con lo cual, el costo del circuito impreso no ha disminuido en forma, ni siquiera, no hablemos en forma proporcional, no ha disminuido casi nada con el paso del tiempo. Con lo cual, yo, proyectista, voy a tratar de poner la mayor cantidad de componentes por unidad de superficie. Por confiabilidad y por costo. La soldadura sigue siendo el punto más débil en cuanto a la confiabilidad. Con lo cual voy a elegir un encapsulado que me permita montaje superficial. Con lo cual voy a utilizar chips lo más chiquititos posibles. Al ser montaje superficial, no hay agujeritos para montar el chip. No voy a tener zócalo, sino que el componente va a estar soldado sobre la placa. Si yo lo quiero programar afuera, ¿qué tengo que hacer? ¿Desoldarlo y volverlo a soldar cada vez que lo quiera reprogramar? Evidentemente no. Un zócalo para contener componentes de montaje superficial, piensen que es un zócalo que tiene que tener una tapita para agarrar el componente que tiene patitas en los 4 lados. Es un componente en general en formato cuadrado, en el cual tengo 25 patitas en nuestro caso por cada lado. Piensen ustedes lo que sería el zócalo, que lo tiene que aprisionar como si fuera una sanguchera. No es buen tema para hablar a esta hora, ¿no? Y cuesta, existen esos zócalos, pero cuestan $500. Conclusión, no tiene sentido que pongan una placa que me sale $10 todo, un zócalo de $500. Conclusión, los componentes se sueldan. Y lo que hago es programarlos soldados. ISP es In-System Programming, programación en el sistema. Y en forma muy resumida, lo que se hace es, arranco el micro. Arranco el micro y cuando está booteando el micro, se fija el estado de algunas patitas. Si esas patitas están, por ejemplo, depende de cada fabricante, están en 1, digo, arranco con la ejecución normal del programa que tengo para operar. Si esas patitas están en 0, digo, las patitas en 0 significa que estoy en el modo de autoprogramación. Y empiezo a leer el puerto serie. Desde la PC le empiezo a enviar datos por el software de programación, le empiezo a enviar datos al microcontrolador. Entonces el microcontrolador que está en ese modo de autoprogramación, In-System Programming, toma esos datos y se autoprograma. ¿Qué ventaja tiene, aparte de todas las que dijimos de chip y todas esas cosas? Que yo tengo mis 50 placas que fabriqué puestas en un armario y en el momento que viene un cliente, lo que hago es saco una placa, le enchufo un conector que tengo preparado para eso y lo programo con la última versión de firmware que yo acabo de diseñar. ¿Está bien? Si es necesario, estoy en el medio de la Antártida, voy con una computadora y lo reprogramo.
Entonces, el in-system programming es la programación en el momento del reset. Es la programación general del micro. El in-application programming, que es IAP, fíjense la cantidad de herramientas de seducción que les estoy promocionando en forma académica. El in-application programming es programación en tiempo de ejecución. Por ejemplo, tenemos un sistema de seguimiento satelital de vehículos por razones de seguridad, en los cuales el mecanismo de comunicación es: cada vehículo tiene un GPS y tiene un transmisor GPRS que utiliza telefonía celular. Un comentario entre paréntesis hablando de telefonía celular, en lo que es la telefonía celular en Buenos Aires. En Europa hay sistemas de telefonía celular de muy alta velocidad, en lo cual las cámaras de televisión de alta definición de los periodistas no tienen cables, sino que el tipo va por la calle, tiene lugar para colocarle las cámaras esas hasta 7 chips distintos de distintas empresas de telefonía celular, y se comunican con la central por medio de telefonía celular, por medio de los canales. La otra vez, en un programa de televisión de cable de un tipo que se dedica a tecnología, mostraba en tiempo real cómo estaba en Berlín bajándose de un taxi. Estaba el camarógrafo grabándolo y el tipo estaba bajando del taxi, tenía señal, empezaba a caminar, se metía en un pasillo con señal, transmitiendo en vivo. Es decir, directamente desde Berlín, pegando el salto y llegando a Buenos Aires. Bien, cerramos paréntesis, ya nos hemos flagelado lo suficiente. Estamos en el caso del seguimiento de los vehículos. Entonces me transmite por GPRS, por un módem GPRS que tiene, la posición. Detecto de que el firmware que tiene ese equipo, yo fabricante, detecto que tiene un bug. Hay que corregirlo. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Si fuera algo cotidiano, le digo, le encontré un bug, hay que reprogramarlo. Entonces, el dueño de la empresa de transportes que contrató mi servicio me dice: pero este camión lo tengo en el medio del Amazonas. No vas a pretender que te lo traiga para que lo reprogrames. Solución: utilizo el mismo canal GPRS en el cual le empiezo a enviar datos que yo quiero que se programe. Pero piensen ustedes que el camión que está en el medio del Amazonas está trabajando normalmente, es decir, está ejecutando su programa. No es el in-system programming. Recibe los datos, los almacena en un buffer que tiene, que ha sido diseñado de esa manera, la plaqueta, lo guarda en un buffer, le llega la información de CRC para garantizar de que no hubo ninguna pérdida de datos, hace la verificación y una vez que hizo la verificación, lo guarda en flash y se supone que está muy bien pensado el tema para no serruchar la rama en la que tenemos apoyada la escalera, y empieza a ejecutar el nuevo código. Entonces lo reprogramé, pero en tiempo de ejecución. Y en ningún momento se resetea, o sea, digo, no sí, recarga en algún momento. Eso depende del diseño. Por eso depende de la aplicación. Claro, no hay una regla general. Claro, depende de qué es lo que le cambias. Claro. Si es una función, sí, nomás. Exactamente, si es una función, en lugar del salto. Eso yo lo que sea, pero por ahí puede ser crítico y requiere un reseteo. Cosa que los usuarios de Windows conocemos perfectamente. Claro, está acostumbrado, pum, y después perdés el cambio. Claro. ¿Dónde está el cambio? Desaparece. Es más divertido un desfibrilador, por ejemplo. Tú queda murió. Y una vez que el paciente empieza a sacudirse, tipo 007, dale. Bien. ¿Quedó claro entonces? Y gracias por el recordatorio de lo que faltaba. Bueno, esto lo salteamos, que ya lo hemos visto. Qué interesante eso para Pathfinder, ¿no?
porque lo que decías vos de la reprogramación claro. Ajá. Está muy, ese in-application programming es muy útil para un montonazo de cosas y que nos abren ciertos aspectos. Por ejemplo, imagínense una extrusora de plástico, una máquina que hace baldes de plástico, que hace palanganas, utensilios, ¿no? Entonces, cada uno de esos productos requiere una matriz, un molde. Y aparte, toda una técnica de seteo como para que funcione. Con lo cual, será ponerle tantos gramos de granallas de plástico, comprimirlo tantos segundos a tal presión y a tal temperatura. Entonces viene José Balde de Plástico, me ajusta todos los datos y sale unos baldes de plástico espectaculares. A los 15 minutos que se fue me cortaron la luz. Perdí todo el dato. Entonces lo llamo al tipo de vuelta o lo hago vivir adentro de la empresa. O la otra alternativa es todos esos parámetros guardarlos en una memoria no volátil. Para eso tengo in-application programming. Entonces esos parámetros los guardo dentro del propio chip. ¿Está bien? ¿Queda claro? Por supuesto, en la práctica se usa, por otras razones, esos parámetros se guardan en una memoria externa, por el tema de mantenimiento. Porque ustedes imagínense que si se dañó la extrusora de plástico, yo no me voy a ir a la fábrica de balde de plástico con el analizador lógico, con el osciloscopio, con la punta de prueba lógica y me voy a poner a pensar ahí y lo tengo al dueño que está diciendo no estoy fabricando balde de plástico mirándome por arriba del hombro. Entonces lo que voy a hacer en esos casos es todos esos parámetros de setup los voy a guardar en una memoria, aunque parezca mentira, externa, conectada por I²C o SPI, en un zócalo. Entonces cuando se dañó la placa, vengo con una placa virgen de repuesto, pongo la placa, saco la memoria que tenía I²C o SPI, la conecto y en 10 minutos está el equipo funcionando nuevamente y después sí, en el laboratorio la reparo con todo el tipo de números. Pero de cualquier manera la idea sería, desde el punto de vista introductorio, tener en el e-application programming. Bien, ¿es hasta la una? Decimos que Cortex fue pensado para trabajar con arquitectura RISC. Las instrucciones más frecuentes son optimizadas en tiempo de ejecución. Tiene una cantidad importante de bancos registro, 16, más uno duplicado. Tiene un doble puntero a la pila, uno para las aplicaciones y otro para el sistema operativo, básicamente. Arquitectura load store, es decir, que separa las instrucciones de movimiento de datos de las lecturas y escritura de memoria. Tiene un pipeline, cosa que es algo que nos va a interesar hablar. Aparte, las instrucciones son de tamaño fijo, 32 bits, según lo que dijimos antes, o habrá un modo que nos permite reducir el tamaño de las instrucciones a 16 bits. Diciendo de esta manera que estamos duplicando el tamaño de la memoria del programa. Ahora, acá hay algo que no está claro. ¿Por qué hablo de 32 bits y después hablo de 16 bits y no hablo directamente de 16 bits? A todos aquellos que nos gusta el audio, sabemos que MP3 es la muerte del audio. ¿Por qué? Porque si tenemos un disco y lo llevamos a formato MP3, guardamos la música con la misma calidad que tenía el disco original, hay pérdida de información que es irreversible. Aquí también, cuando pasamos del modo de 32 bits al modo 16 bits, eso se hace pagando el precio de MP3setear las instrucciones. Entonces perdemos poderío y versatilidad. Pero en algunos casos duplicamos el tamaño de la memoria. ¿Y en qué caso se justifica? Dijimos nosotros, por ejemplo, la instrucción AND
R0, R4, R7. Así que hago la función AND lógica entre R7 y R4 y lo guardo en R0. ¿Acá se justifica hacerla en 32 bits? Es una instrucción autocontenida. No tengo operandos externos. Esa instrucción la puedo hacer perfectamente en 16 bits. El compilador, si no le decimos lo contrario, siempre que pueda va a tratar de meter instrucciones de 16 bits. De hecho, si ustedes leen en la página 727 del User Manual, si llegan hasta esa página, van a ver que dice que Cortex M3 es un microcontrolador básicamente de 16 bits. Hay ciertas instrucciones que vamos a ver que son obligatorias en 32. Todas las instrucciones son condicionales. Epa, eso quiere significar que yo podría poner AND if not equal. Es decir, si la última instrucción aritmética lógica me dio el resultado que no era igual, ¿se ejecuta la instrucción? Caso contrario, ¿no se ejecuta? Sí. Si yo puedo decir, por ejemplo, reste si no hubo carry en la instrucción anterior, sí. Todas las instrucciones son condicionales. Si ustedes recordasen en la instrucción que vimos antes cuando hablábamos de máquina de 3 direcciones, los 4 bits más significativos eran condiciones. Y ahí con 4 bits tengo 16 combinaciones posibles. No, cuando termines había referido a lo anterior. Lo que vos dijiste, el compilador solo va a convertir en 16 o 32, digamos, Sí. no. Estamos hablando de C, ¿eh? Sí, no tengo que hacer ninguna directiva al respecto para que... Puedo hacerla, yo la puedo si forzar. sacamos en assembly, sí le debo especificar. Puedo especificarle. Si no le digo, el tipo va a tratar, el compilador siempre, assembler y C, siempre va a tratar de iniciar los bytes. Yo puedo decirle, por ejemplo, and.w de wide para decirle 32 bits. Y .n narrow para decirle angosto 16 bits. Pero eso es si yo quiero enfatizar o forzar por alguna razón. Entonces y vamos a ver ejemplos en los cuales vemos que el código se va a achicar notablemente cuando trabajemos con instrucciones condicionales. Es una máquina de 3 direcciones en la cual las direcciones y los contenidos de los operandos están dentro del micro. No vamos a poder efectuar operaciones directamente con memoria. Vamos a tener varios modos de operación y sobre esto nos vamos a detallar bastante. Las operaciones aritméticas lógicas son entre registros, no son con memoria. ¿Qué más? Compartimos el mismo repertorio de instrucciones entre todos los integrantes de la familia. Los fabricantes tienen opciones como para implementar su propia versión de hardware. Lo que tienen es que cumplir con ciertas directivas que les da ARM, buscando homogeneizar las características. Imagínense ustedes que cada fabricante se le ocurriera llamar a los registros de distinta manera. Que para NXP es R0, para FreeScale fuera Pepito. Sería un enorme despelote para el diseño. Conclusión, hay ciertas directivas que exige ARM y que se van a compactar en lo que se llamará CMSIS y que nos va a dedicar un rato de nuestro tiempo más adelante. Todo eso puesto entre el fabricante del chip que me va a tener que proveer
una biblioteca en la cual tenga un conjunto de archivos .c y otra biblioteca en la cual tenga otro conjunto de archivos .h, como para que al usuario el Start AD, arrancar el conversor analógico digital, sea una simple función. Cómo el tipo lo implementa es problema de él. Entonces, todo eso busca homogeneizar y minimizar las dificultades para el programador. Los registros son de 32 bits. Ya sea que yo trabaje con instrucciones de 16 como con instrucciones de 32 bits, los registros son siempre de 32 bits. Internamente, el micro es uno solo. Lo que tendrá será un descompactador cuando recibe una instrucción de 16 bits que la convierte a 32 y la ejecuta. Pero siempre el micro internamente es el de 32 bits. Tenemos 16 registros más 1. Este más 1 significa el doble puntero de la pila que mencionábamos antes. La arquitectura para nosotros, para Cortex, es arquitectura Harvard. Hay algunos chips fabricados por ARM que son arquitectura von Neumann. Bien, un detalle importante. ¿Cuáles son los paradigmas con los cuales ARM creó esta familia de microcontroladores? Los podemos resumir en tres. El primero de ellos, bajo consumo. El segundo de ellos es el lenguaje C en la cabeza. ¿Sí? Lo diseñaron pensando en C. Y el tercer paradigma, que es tan importante como los anteriores, es que las herramientas básicas de depuración están dentro del propio chip. ¿Qué quiere decir? Esto es heredado del 8386. El 8386 fue el primer micro que superó la barrera de los 40 MHz de clock. Hasta ese momento, para la depuración se utilizaba, por ejemplo, un emulador en tiempo real, que era una herramienta muy sofisticada que costaba decenas de miles de dólares y que reemplazaba al micro que yo quería emular por medio de un cordón umbilical, un cable plano múltiple, y tenía un hardware de la gran 7. Para un paréntesis divertido, para ubicarnos. Yo tenía, cuando trabajaba en un laboratorio de tecnológica, un emulador en tiempo real de 80 a 188. Hubo un año en que por problemas de la instalación nos cortaron el gas. Entonces, cuando yo salía de mi casa, que tenía más o menos hora y pico de viaje, llamaba por teléfono y le decía a la empleada administrativa: Herminda, estoy saliendo para allá. Herminda iba, levantaba una llave térmica, prendía el emulador que actuaba como estufa porque consumía 1 kilowatt. La velocidad de la tecnología era una tecnología muy rápida, tenía que ser. Por supuesto. Nosotros con Juan Cruz, cuando trabajábamos en el INTI, estuvimos haciendo en el año 80 y pico, con una resolución que había en aquella época, que había sido Labaña secretario de comercio, sí, de comercio, o de industria, bueno, de Alfonsín. Habíamos hecho para una empresa que existía en ese momento el diseño de una placa de emulación. Y usábamos, como la empresa era importador de semiconductores, nos conseguía las memorias que se nos ocurrieran. Y en la mudanza le encontré la placa que había rapeado Juan, un cacho de placas, consumía un disparate, porque utilizaba memorias CMOS de alta velocidad, estáticas. Sí, Disipaban, pero... O SL, tecnología SL de aquella época. No daban los niveles de tensión. Los trasladores eran un despelote. Bueno, entonces, cuando pasamos la barrera de los 40 MHz, ahí ya se dieron cuenta que ese cordón umbilical ya no podía ser utilizado más. Entonces, con el 8386 comenzaron a colocar registros de depuración internos, como breakpoints.
Armar un registro que detecte breakpoints es una pavada. Es un comparador binario. Son varios 7485 puestos adentro. Por un lado, precargo un valor. Por el otro lado, le llevo al contador del programa. Cuando son iguales, me genera una interrupción. Lo mismo lo trajeron para Cortex. Entonces yo tengo múltiples registros a los cuales habitualmente yo no voy a hacer uso, sino que el fabricante del entorno de desarrollo se encargará de que cuando yo seteo un breakpoint, lo que hace es cargar adentro del micro el valor que cuando llega a un determinado, cuando el contador del programa llega a ese valor, me genera una excepción. Por otro lado, también lo que incorporó Cortex son watch points, que esas excepciones se ejecuten ya no por ejecución de programa, sino cuando se llega a direccionar una variable que esté en ese valor. Entonces, ese es el tercer punto que llevo incorporado. Ustedes piensen que la plaquita que vamos a usar nosotros a la tarde en la parte práctica cuesta $40 en el mercado local. Es más difícil conseguirla que pagarla. Sí. $40 y que tiene toda esa parte de debugging incorporada. Es decir, vamos a mostrarlo eso en detalle luego. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a hablar de familias y subfamilias. En particular, vamos a elegir de las múltiples empresas, vamos a elegir una sobre la cual nosotros vamos a hacer hincapié, que es NXP. ¿Por qué hacemos hincapié en NXP? Bueno, por razones de comodidad, ya que es la familia sobre la cual vamos a trabajar. NXP en la línea de micros de 32 bits tiene Cortex M0. El Cortex M0 es una versión muy económica que vamos a ver en la última charla. Que el Cortex M0 es una versión muy cepillada, digamos, de los Cortex, y que está pensada para competir con los micros de 8 bits. Ese es el que yo les decía antes, que cuesta 50 centavos de dólar. Hay una versión del Cortex M0 que se llama Cortex M1, que está pensada para que uno la descargue directamente sobre una FPGA. No existe como chip vendible, sino que está pensado para trabajar exactamente con Verilog para trabajar sobre una FPGA. Digamos que es competencia del microblaze. Tenemos después el ARM7, que históricamente fue el primer micro de 32 bits comercial que hubo masivo. ARM9, que fue una evolución y que hoy en día en muchos aspectos sigue teniendo vigencia. Por ejemplo, los Atmel ATM920 fueron ARM9, que fueron los primeros routers de Wi-Fi que hubo de Linksys, los azules, venían con ARM9. Y después tenemos los Cortex M0 que aparecieron en el año 2009, Cortex M3 que es de propósito general, que apareció en el 2008, y el Cortex M4 que apareció en el 2011. Este Cortex M4 es un Cortex M3 al cual le agregamos procesamiento de DSP. Bueno, esto es fundamental que se lo acuerden de memoria, porque si no, no lo dejan salir de Tucumán. La policía, cuando se vayan de acá, les va a pedir... Como no nos pueden reprobar, así que no nos pueden probar. Eso es lo que ustedes piensan. Eso es lo que ustedes piensan. Así que... No hay certificado para el señor. Ya está haciendo una... Así, apología del delito. del abandono. Estoy aprovechando la nueva reglamentación. Acá la idea de esto, ¿qué es? La idea de esto es, históricamente, el ARM7 TDMI, que tenía un significado que no nos preocupa, tenía una arquitectura 4. Bien, nada del otro mundo. A partir del ARM9, que es este 920 que yo les mencionaba antes, apareció una Memory Management Unit. ¡Epa! La Memory Management Unit es una unidad que nos permite a nosotros linealizar la memoria del microcontrolador. ¿Qué significa esto?
Pensemos ya no en el control de un portón de garage, sino en un sistema más elaborado, en el cual me queda memoria fragmentada, tal cual como cuando voy borrando archivos en un disco, me queda memoria fragmentada. Entonces, la unidad de gerenciamiento de memoria es algo interno que tiene el micro y que la maneja el sistema operativo y que se encarga de engañar a la aplicación que está ejecutándose, de manera que cuando yo creo que estoy direccionando la posición de memoria cero, estoy direccionando a cualquier otro lado que le convenga al sistema operativo. El manejo de esa tabla agrega una penalidad casi nula porque es por hardware. Y de esa manera estoy accediendo a otra zona de memoria y para mí es todo lineal, lo que en realidad son pedazos de bloques, son bloques de memoria que están fragmentados y separados. Fue un paso muy importante que se incorporó con los ARM9. Y hay una versión de ARM9 que incorpora una letra distinta, MPU, Memory Protection Unit. Bien, la Memory Protection Unit es otra cosa, y eso sí nos interesa porque esa la vamos a usar nosotros. La Memory Protection Unit la usan los sistemas operativos. A ver, por ejemplo, supongamos, tenemos una tarea José Luis y tenemos otra tarea Ana María. Cada una de esas tareas tiene asignada una zona de memoria. Entonces, yo, sistema operativo, voy a programar la MPU para decir: José Luis, si vos querés escribir fuera de tu bloque de memoria, vas a generar una excepción. Por eso se llama Memory Protection Unit. Análogamente, Ana María va a poder escribir dentro de su bloque de memoria, va a poder ejecutar código dentro de su bloque de memoria, buscando proteger fundamentalmente al sistema operativo, que nadie le escriba sus variables. Esa es la Memory Protection Unit. Nuestro micro tiene Memory Protection Unit. Nuestro teléfono tiene Memory Management Unit. ¿Esas fueron imposiciones de ARM o del fabricante del No, chip? esas son imposiciones de ARM de acá. Hay un sitio de internet que se llama Infocenter, que está en la bibliografía, en el cual uno puede acceder a las especificaciones de cada una de estas arquitecturas. No son 840 páginas, pero por ahí andan. Ahora, cada micro, o mejor dicho, cada uno de los que están presentados ahí, o tiene una o tiene otra, no es que tiene Memory Management Unit. Es que la Memory Management Unit incorpora una Memory Protection Unit. Implícita, en el sentido... Decía MPU o MPU. Sí, porque, a ver, la Memory Management Unit tiene un control total de la memoria. Es decir, que la Memory Management Unit puede definir muy claramente a qué zona de memoria y con qué atributos se puede acceder cada tarea a la memoria física. Entonces yo tengo varios bits de programación para decir: esta zona de memoria la podés ejecutar solamente vos. Esta zona de memoria la podés leer vos. Fíjate que hay una diferencia muy importante entre leer y ejecutar. Porque ejecutar significa memoria de código. Leer significa memoria de datos. Entonces yo puedo decir que cada tarea tiene asignada estas prerrogativas para el manejo de memoria. Y ahora estamos nosotros en la versión de Cortex que se llama la arquitectura versión 7, que no debe confundirse con este 7 de aquí arriba. Y en ese caso tenemos varias alternativas, varias subalternativas que vamos a mencionar. Aparece por acá también algunas cosas medio fuera de lo común. Acá aparece, por ejemplo, un ARM11 que se usó para manejo de video, en el cual tiene la posibilidad de trabajar una memoria caché multiprocesador. Es decir, que será una memoria compartida entre varios procesadores. Y acá tenemos también, por ejemplo, que aparece Yacel.
Yacel es para algunos chips la posibilidad de trabajar directamente con applets de Java. Pero es para algunos y no todos los fabricantes lo han implementado. Esta es un poco la evolución que dijimos recién. Fíjense, acá es lo que yo les dije al principio. Aparece un Intel Strong Arm, que era el que usaba la Palm Pilot, la primera de todas. Y después aparece acá un Intel X-Scale, que la utilizaban la siguiente, la Tungsten, que es la que yo tengo ahí y que era la que estaba sonando de la primera parte, porque realmente tiene un montón de cosas. Se me dañó la comunicación, entonces no puedo sacar la información que tengo. Mientras la tenga, la tengo. A disfrutarla. Y para arreglar la comunicación tengo que resetearla y entonces es un problema. Bueno, y estamos en este estado. Los sajones les encanta hacer juegos con las siglas. Y acá vemos un ejemplo. Crearon dentro de la familia Cortex tres subfamilias que le llaman Cortex A, que es por ejemplo la que utilizan las tablets y la que utilizan los teléfonos celulares, Cortex R, que se usa para manejo estricto de tiempo real, lo vamos a aclarar un poquito, y Cortex M, que es lo que usamos nosotros como multiprocesamiento, como propósito general. Y vemos que las tres forman la sigla ARM. Lo mismo que para los que somos bastante viejitos y que vemos 2001 Odisea del Espacio, la computadora mala era HAL, que puede ser Hardware Abstraction Layer para más moderno, o bien la letra que sigue a la H, a la A y la L son IBM. Bueno, les encanta ese tipo de cosas. Yo tengo mi hipótesis que se quedan trabajando los viernes a la noche hasta la tarde, hasta muy tarde, y la cerveza americana tiene más alcohol que la cerveza nuestra, entonces se agarran unas locuras de la anciana. Bien. Ejemplos. La familia Cortex A. La familia Cortex A se utiliza para servidores, para setup boxes, es decir, conversores de protocolo, por ejemplo, para aplicaciones móviles, para netbooks y para tablets. Hay netbooks con Cortex y que corren el sistema operativo Android. Está pensado no para nosotros, no para los mortales, llamémoslo así. Después tenemos Cortex R, que es para aplicaciones de tiempo real estricto. Ustedes recuerden que los sistemas operativos en tiempo real se dividen en estrictos y en relajados. Los relajados es, por ejemplo, el teléfono. Cuando yo estoy discando en el teléfono, ¿me tiene que responder dentro de los 10 nanosegundos? No. El airbag, ¿me tiene que responder en un tiempo fijo? Sí. ¿Por qué? Porque si el airbag tarda demasiado en abrirse, salimos por el parabrisas. Y si se abre demasiado rápido, cuando el infortunado golpea con el airbag, es una piedra. Entonces, el airbag tiene que empezar a abrirse y inflarse y empujar al fulano que se está cayendo para adelante hacia atrás. Entonces es un tiempo, un sistema operativo en tiempo real estricto. Por otro lado, hay otro tipo de aplicaciones. Imagínense sacar una foto y decirle al asteroide, espera, no caigas, espera un ratito que... No. Conclusión, o por ejemplo un disco rígido. En un disco rígido, si yo no capturo el sector en el momento que está pasando el disco frente a la cabeza, tengo que esperar a que pegue toda una vuelta. Esas son aplicaciones de tiempo real estricto, entonces usamos para esos Cortex R. Y para las aplicaciones comunes, control de motores, sistema de adquisición de datos, usamos Cortex M. Hay algunas versiones de Cortex M que vienen con una FPGA incorporada. Actel, que es un fabricante de componentes muy resistentes a la radiación, que hace memorias y micros para mandar en satélites, tiene una versión de un Cortex M que cuesta unos cuantos mangos verdes, ¿no? De los de veras, pero que tiene una FPGA y tiene
operacionales incorporados, digamos, tienen lo que se llama Mixed Signal incorporado. Digamos que se dan ciertos lujos. Esta es un poco la evolución en poderío. Cortex-M es escala baja. ARM9 todavía sigue siendo escala alta, pero en el medio tenemos Cortex-M4 y Cortex-M3. Este es otro resumen. El Cortex-M0 es algo que está entre un micro de 8 bits y 16 bits. Digamos, lo dicen en forma elegante, como para decirnos, no es un micro de 8 bits. El Cortex-M3 es mezcla de 16 y 32 bits. Y el Cortex-M4 es un 32 bits al cual agregamos DSP. ¿Hay alguno que haya pensado, digo, dentro de las arquitecturas estas funcionalidades para la implementación de funciones de seguridad? He visto que FreeScale implementa ahí su propia unidad de procesamiento para generar números al azar o cosas similares. Sí. Seguridad significa para que no sea Seguridad no. capturado el código. No, para que vos puedas generar aplicaciones para brindar servicios de seguridad, criptografía. Sí. ¿Sí? O sea, una unidad Por ejemplo, criptográfica. O por ejemplo los que tienen pensado la extensión en Java. La extensión. La que digamos recién, la extensión Yacel, Sí. que te permite en Java, te permite trabajar bien en criptografía. Para la parte, por ejemplo, de dinero electrónico. O un HCM, un hardware Sí. íntimo. Sí. O sea, pero eso no lo haces por software. Lo haces por hardware. Lo haces por hardware. Pero vamos a ver si tengo miedo, no quiero hacerlo sin probar. No, te digo, Pregunta, por curiosidad. vos hoy, de acuerdo con la cantidad enorme de fabricantes de chips que tenés miles de chips distintos. Entonces, tenés que entrar, y eso lo quiero hacer, quiero probarlo antes porque si no tenemos buen acceso a internet se hace medio complicado, mostrarles los criterios de selección. Lo voy a probar para la tarde y vamos a arrancar a la tarde con eso. Los criterios de selección. Tengo tablas interactivas de selección en los cuales voy a estar buscando el chip más adecuado, porque mi idea es tratar de usar el menor cantidad de área de impreso posible. Entonces, si tengo la posibilidad, voy a elegir aquel micro que tenga todo lo que yo necesito en un solo chip. Y tengo la opción de miles de chips distintos. También pregunto por el chiquito el comentario. Dentro de la universidad llevamos adelante un proyecto de investigación sobre el área de firma digital. Y eso te lleva directamente a la importación, ya sea del HCM o de los tokens criptográficos. Y se nos ocurrió que puede ser una opción proponer el diseño y la construcción. O sea, en el caso del HCM hemos logrado definir requerimientos, pero digo, llevarlo a la práctica en hardware a un costo razonable y realmente con los requerimientos que imponen la homologación es bastante complicado. Y si vos, por ejemplo, en ese caso pensás en una FPGA en la cual incorporás un Cortex M1. Bueno, eso no sabía que existía esa opción de bajarle así a una FPGA un Cortex M1 y diseñarlo ahí adentro, ¿no? Exactamente. Y ahí en la parte adicional que te queda en la FPGA implementar la parte de seguridad. Que también estaría peor por ahí si existe no el M1, pero la unidad criptográfica para bajarla al FPGA. Claro. Es que justamente los fabricantes de FPGA te ofrecen una enorme cantidad de bibliotecas para que vos no trabajes en VHDL. Claro. Pero en el momento que usaste una función de biblioteca, ya quedaste así preso para toda la vida. Porque no te dan ellos en esa función el VHDL equivalente para que vos empieces a trabajar con Xilinx, uses las funciones que quieras y después te pases a Altera. Sí. Acá tenés opciones de bibliotecas, de repositorios, en las cuales las implementás directamente sobre el micro. Interesante. Bueno, vamos a hablar un poco de la arquitectura de Cortex. Fue optimizado para trabajar
con la memoria flash en un solo ciclo. Anótenlo, aquellos que quieren seducir, otro tema más de... ¿Sabías vos que la memoria flash se accede en un solo ciclo? ¿Qué quiero decir con esto? La memoria flash, por razones tecnológicas, trabaja a una velocidad menor que el núcleo del micro. Es tecnológico esto. En la familia ARM7, uno de los problemas que había es que cuando uno buscaba códigos de operación en la memoria flash, tenía que agregar wait states. Lo cual, decir que tenía un micro que estaba trabajando, por ejemplo, en ARM7 a 60 MHz, pero le tenía que meter un wait state, era reducir la velocidad de ejecución. Entonces había casos en los cuales parte de código sensible en cuanto a tiempo lo copiaba a RAM y lo ejecutaba en RAM. Que en el caso de ARM7 lo podía hacer porque tiene arquitectura von Neumann. Pero en el caso de nuestro, que tiene arquitectura Harvard, no lo podría hacer. Entonces lo que hicieron fue lo siguiente. Lo que viene a continuación es una interpretación libre de algunos papers de NXP. Organizar la memoria flash no a nivel de byte, porque fíjense, estamos hablando de micros de 32 bits, pero seguimos hablando de memoria a nivel de bytes, lo cual es medio paradójico. Y estamos hablando de una PC que tiene un micro de 64 bits y decimos que tiene 4 GB de RAM, gigabytes. Entonces, lo que entendemos nosotros que hizo la gente de de NXP, es organizar la memoria a nivel de 128 bits. ¿Cuántas instrucciones puedo almacenar yo en 128 bits? ¿Cuántos códigos de operación? 4. Entonces, esta es la memoria flash, ¿sí? Esto es lo que está en la memoria flash. Entonces lo que hago es llevar la memoria flash, una palabra de 128 bits de la memoria flash, a un registro interno del micro, de manera que, por más que tarde un tiempo que se mide con un calendario, ya tengo 4 códigos de operación dentro del microcontrolador. Mientras voy ejecutando estos 4 códigos de operación, voy a buscar otra palabra de 128 bits, que tardaré un montonazo en leerla, pero mientras tanto tengo material para estar comiendo. Eso es lo que estamos diciendo nosotros, que está optimizado para trabajar de una u otra manera, para trabajar con la memoria flash en un solo ciclo. ¿Está clara la idea? Sí, pero ya que estamos en el tema, ahora los 8 bits, ¿cómo lo plantean? Las hacen trabajar a los chicos como si fueran en paralelo ahí, los 128. Sí. Exacto. Si fueran chips, digamos, uno imaginándose la vieja tecnología. Para